En el libro de los Hechos, vamos a meditar en una palabra, hermanos. Ya nuestro hermano pastor ya daba la introducción, hermanos, en lo que es la oración al mensaje, hermanos, de esta noche. Vámonos, hermanos, al capítulo de los Hechos, en el capítulo 13, verso 1 en adelante. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a meditar, hermanos, unos pocos minutos basados en el tema necesidad de maestros y profetas. Gloria a Dios. La iglesia, hermanos, fue fundada, hermanos, fue fundada bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo más especial, hermanos, que tiene la iglesia de Cristo. Aleluya. Ya todos lo tienen, hermanos. Gloria a Dios. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Nos dice la letra: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, y Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Oiga bien lo que sigue, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan, dice, de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Oiga bien. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Él inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Oramos en esta noche. Padre que estás en gloria, Dios amado, en esta hora, Dios mío, hemos tomado tu palabra, Señor. Venimos delante de tu presencia, Padre de gloria, reconociendo, Dios mío, que tú tienes el poder, Padre, que en ti está la victoria, Señor. Toda la gloria, Padre, es para ti, Señor. Oh Dios santo, venimos delante de usted, Señor amado, pidiéndote, Padre, respaldo, Dios, de tu Espíritu Santo, que tú obres, Señor, que tú manifiestes, Padre, tu gloria, tu gracia, Padre amado, que tu palabra, Señor, pueda fluir, Padre eterno, que tu palabra pueda llegar a los corazones, Señor. Oh Padre, que podamos atesorar tu palabra, Señor eterno. Oh Dios santo, bendito Dios, te damos toda la alabanza, Señor, toda la adoración a ti, Padre. Venga llenando, Señor, venga administrando, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre, reprenda todo espíritu contrario, Señor, todo lo que se oponga, Padre, a tu palabra. Oh Dios santo, en el nombre de Jesús, sea atado por la palabra, Señor. Hay poder en su sangre, Padre. Oh Dios de gloria, venga llenando, Señor. Oh Dios mío, entrega victoria a través de su Espíritu, esa gracia, Padre. Oh Dios, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Puede tomar asiento, hermanos, en esta hora. Gloria a Dios, hermanos. Meditamos en este hermoso pasaje, hermanos, esta historia. Sabemos que el libro de los Hechos, hermanos, es el único libro histórico, hermanos, del Nuevo Testamento, donde, hermanos, se narraron los hechos de los apóstoles, hermanos, una verdadera realidad, hermanos, lo que los apóstoles, hermanos, iniciaron la obra del Señor, hermanos, comenzaron, hermanos, a ejercer su llamado, hermanos, el ministerio, hermanos, de la iglesia, hermanos, su misión, hermanos, de expandir el evangelio a través de las naciones.
Y aquí podemos ver, hermanos, que esta ciudad de Antioquía, hermanos, según la historia, es la primera ciudad, hermanos, donde se funda, hermanos, la primera iglesia, hermanos, la iglesia central, donde de ahí dice la historia, hermanos, que todos estos apóstoles, hermanos, de ahí comenzaron los misioneros a expandir el evangelio, hermanos, sobre todas las naciones gentiles. Pero aquí podemos ver, hermanos, algo tan importante que nos habla, hermanos. Y lo primero que dice que en ese tiempo en la iglesia habían maestros, hermanos. Habían profetas dentro de la iglesia del Señor. Y eso es lo más importante que vamos a meditar, hermano. Dentro de la iglesia de Cristo, hermano, tiene que haber profeta de Dios. Tiene que haber, hermano, un maestro. Tiene que haber maestro. ¿Por qué? Porque hay necesidad, hermano. Nunca, hermano, los maestros van a sobrar. Siempre hace falta, hermano, quien predique la palabra de Dios, hermano. Siempre, hermanos, habrá, hermano, necesidad, hermanos, de que la palabra se predique. Hermanos, si usted puede ver, aquí hay predicadores, hermanos, hay siervos, hermanos, que Dios los está usando, pero la necesidad siempre está, hermanos. ¿Por qué? Porque hay necesidad afuera, hay necesidad, hermanos, de que el evangelio se expanda mucho más. Y aquí podemos ver, hermano, número uno, que estos siervos de Dios, hermano, bajo la unción, bajo la dirección del Espíritu Santo, la iglesia número uno, hermano, ellos estaban en oración. La iglesia, hermano, se metía en ayuno, se metía en oración, hermanos. ¿Para qué? Hermanos, para que Dios levantara siervos, para que Dios levantara hombres, hermanos, dispuestos a llevar el evangelio. Y es lo que ahora, hermanos, no se está dando. Como que la iglesia, hermanos, si usted, hermanos, que comienza a ver que alguien Dios lo quiere levantar, como que, hermanos, comienza quizás a decir, bueno, ¿y este por qué habla así? No, hermanos, tenemos que ser, hermanos, unidos. Por la palabra dice unánimes. Porque quien se va a oponer, hermanos, a algo que Dios quiere hacer, no está, hermanos, a favor del evangelio, está en contra de Cristo, dice la palabra. Entonces, hermanos, si usted y yo como cristianos, hermanos, si Dios lo está usando, hermanos, tiene que orar más por ese siervo, que Dios lo use mucho más, hermanos. Porque la necesidad, hermanos, y en toda iglesia, no estamos hablando solo de aquí, hermanos. En todas las iglesias hay necesidad, hermanos, de gente, hermanos, que esté dispuesta, hermanos, pero que sea llamado a través del Espíritu. Porque, hermanos, predicadores, hermanos, yo sé que muchos, hermanos, bajo títulos o bajo, hermanos, enseñanza o bajo quizás puestos por hombres, hermanos, muchos hermanos se esfuerzan y muchos quieren, y es bueno, porque la Biblia dice, hermanos, que el que desea obispado, buena obra desea, pero, hermanos, es necesario cumplir con los requisitos que también manda la palabra. Pero en cuanto, hermano, al Espíritu de Dios, hermano, que es lo más importante. Aquí dice que estos hombres, hermanos, fueron enviados por el Espíritu Santo. Ahí no fue el hombre, ahí fue el Espíritu Santo de Dios, hermano, el que dijo, apartadme a estos hombres, que para eso los he llamado. ¿Y quién era Pablo, hermanos? Pablo no tenía mucho tiempo de ser cristiano. Pablo, hermano, apenas había sido convertido. Pero cuando Dios, hermanos, aparta a un hombre, aunque el mismo diablo se levante, Dios siempre va a dar victoria. Dios lo va a levantar. Pablo, hermanos, era un hombre que perseguía a la iglesia. ¿Cuántos cristianos había matado, había perseguido, los había encarcelado? Pero cuando, hermanos, llegó su momento en que el Hijo de Dios se le apareció, hermanos, ahí cayó todo, hermanos, su soberbia. Cayó todo lo que el enemigo tenía, hermanos, en contra de la iglesia. Y fue una victoria, hermanos, porque Dios lo levantó, hermanos, para predicar el evangelio a nosotros, los gentiles, hermanos. Y por esa causa nosotros, hermanos, hemos entrado en esa gracia, porque Cristo ya tenía preparado, hermanos, a estos siervos, a estos hombres, hermanos, que se doblegaron, hermanos, se humillaron delante de Dios, hermanos, y no dijeron no al llamado. Porque aquí vemos estos hombres, hermanos, que inmediatamente, cuando ellos dicen que el Espíritu Santo que se habló y dijo, apartádmelos, ellos lo que hicieron, dice, ayunaron más. Oraron, y mientras les impusieron las manos, ellos salieron a su misión. Ellos comienzan su misión. O sea, hermanos, que para que Dios, hermanos, nos tome, hermanos, y nos puede dar una misión. Pero ¿qué, hermanos? Si nosotros tal vez el Señor nos está hablando y no ponemos atención, hermanos, es otra cosa también. Estos hombres, hermanos, tomaron su llamado. Y aquí la necesidad, hermanos, dice la Biblia, es esto, hermanos, que se necesita de hombres, hermanos, que estén dispuestos, que hermanos, que estén, hermanos, con esa humildad, hermanos, a aceptar, hermanos, esa obra, para la obra que ha sido llamado. Pero es que esto es lo difícil, hermanos. Si usted, hermano, imagínense, se le da un trabajo, hermanos, si hay una oportunidad de trabajo, nosotros lo aceptamos inmediatamente, yo sé.
Pero cuando se habla, hermanos, de algo para la obra del Señor, hermanos, es que es muy difícil. ¿Pero por qué, hermanos? Porque cuando un predicador, hermanos, que Dios lo está enviando, hermanos, se le va a oponer el enemigo, se le va a oponer el mismo demonio, hermanos. ¿Para qué? Para detenerlo, para mantenerlo allí, hermanos. Porque, hermanos, Dios sabe, y el mismo enemigo sabe el plan que Dios tiene con usted, y lo que puede hacer Dios con usted puede ser grande. El enemigo se va a esforzar para detener, hermanos, el ministerio, para detener lo que Dios ha implantado, hermanos, ha entregado. Y este es el primer problema que vemos, hermanos, que Pablo y Bernabé se enfrentaron, hermanos, a este hombre, hermanos, falso, hermanos, que tenía engañada a la gente. Este hombre, hermanos, se estaba engañando, haciéndose pasar por un profeta, hermanos, y desviaba, hermanos, de la enseñanza. Cuando Pablo y Bernabé llegaron, hermanos, dice que había un hombre allí, hermanos, que deseaba escuchar la palabra de Dios, porque este hombre era prudente, hermanos. Él conocía que estos hombres llevaban algo diferente, que, hermanos, iban enviados de parte de Dios. Pero ahí estaba aquel hombre, hermano, queriendo engañarlo, queriendo detener de la fe. Y eso, hermanos, es algo terrible, hermanos, que, hermanos, acontece muchas veces. Hermanos, si cuando alguien va a predicar la verdad, mucha gente, y aún dentro de las iglesias, hermanos, se le va a oponer y le va a decir, bueno, pero ¿qué es lo que tú estás hablando? Es algo diferente lo que tú enseñas, hermanos. Pero cuando Dios, hermanos, va con el plan y que usted va a enseñar la verdad, hermanos, no habrá demonio que lo detenga. Y, hermanos, si le digo, el diablo mismo se levanta, hermanos, pero Dios da la victoria. Porque vea bien, hermanos, que este Pablo dice que iba lleno del poder del Espíritu Santo. Pablo, hermanos, no era, hermanos, cualquier hombre, hermanos, porque él reconoció, hermanos, y primero se doblegó delante de Dios, hermanos, y permitió que el Espíritu Santo tomara su vida. Y es lo más importante. Porque que vayamos, hermanos, en la carne, hermanos, confiando en nosotros mismos, hermanos, el enemigo puede, hermanos, jugar, puede hacer cosas. Y eso es lo que sucede, hermanos. Porque muchas veces en las iglesias, hermanos, el enemigo entra fácilmente. Porque muchas veces no permitimos, hermanos, que Dios hable, hermanos. O Dios puede estar hablando, puede estar mostrando, puede estar revelando. Pero si nosotros no creemos, hermanos, el enemigo puede jugar fácilmente. Porque eso es la importancia, hermanos, de la revelación de profecía. Por eso Pablo enseña a las iglesias, hermanos, que es necesario que la iglesia anhele muchos dones. Pero lo más importante, dice Pablo, que es el que anhela el don de la profecía. ¿Por qué, hermanos? Porque allí Dios, hermanos, va a revelar todos los planes que el enemigo tiene en contra de la iglesia. Hermanos, el enemigo no puede entrar, hermanos, cuando Dios, hermanos, revela, cuando Dios va a mostrar lo que está pasando. Hermanos, Dios, hermanos, ahí está usando ese vaso. ¿Para qué, hermanos? Para que los planes del enemigo no se lleven a cabo. Entonces la necesidad, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos, ahora en día? Que muchas iglesias, hermanos, sacan, hermanos, el espíritu de la profecía. Y no queremos profecía, no queremos revelación, no queremos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu de Dios va a revelar todo lo que haya adentro. Porque Dios, hermanos, va a hablar. Dios está hablando, hermanos, directamente, hermanos. Y en este tiempo Dios no quiere decir que no puede hablar. Claro que sí, hermanos. En la iglesia muchos creen, hermanos, que ya Dios ya no habla, hermanos, que ya eso era el tiempo de antes. Claro que en el Nuevo Testamento usted no encuentra nombres de profetas. Pero dice, hermanos, estos hombres hablaban profecía de Dios, solo que sus nombres no quedaron grabados. Hermanos, pero ha existido y siempre existe profecía, siempre, hermanos. Dios siempre tiene que hablar. ¿Por qué, hermanos? Porque es necesario, hermanos, que Dios nos advierta muchas veces. Si andamos mal, hermanos, Dios va a llegar a exhortarnos, hermanos. Y si usted, hermanos, tiene un deseo bueno, pues Dios lo va a consolar. Por eso dice necesidad, hermanos. Estos hombres, ahí habían maestros. Porque el maestro, hermanos, es el que enseña, hermanos. Tiene que haber enseñanza, hermanos. No hay falta de enseñanza, hermanos. Necesidad, hermanos. Necesitamos nosotros, hermanos, de que nos enseñen más la palabra. Nunca, hermanos, vamos a dejar de aprender, hermanos, porque necesitamos nosotros que alguien, Dios lo esté usando. ¿Para qué? Para que nos enseñe, hermanos, cada día. Hay necesidad de maestros. Y en todas las iglesias, en todo el mundo, hermanos, si usted ya habla afuera, hermanos, hay necesidad de, hermanos, de que la palabra de Dios se predique, hermanos, de que, hermanos, el mensaje pueda, hermanos, ser llevado, hermanos, a muchos lugares. Hay necesidad en todos los lugares. El hecho, hermanos, que muchas veces nosotros aquí se nos habla, hermanos, y quizás estamos ya como el pueblo de Israel, que no queremos el maná, pero hay gente, hermanos, que está deseando oír palabra de Dios. Siempre habrá uno, hermanos, que desea escuchar palabra de Dios. Aquí estaba este hombre que dice la Biblia, que cuando vio a Bernabé, hermanos, él deseaba oír la palabra de Dios, pero siempre también estaba aquel estorbando.
Ahí había uno estorbando, hermanos. Y eso es lo terrible, hermanos, que pasa, hermanos, en estos tiempos. Mucha gente, hermanos, no quiere escuchar la palabra de Dios. Hermanos, mucha gente no quiere, hermanos, oír el mensaje. Hermanos, no quiere que, hermanos, se le predique. Hermanos, lo que quiere, hermanos, son cosas, hermanos, livianas, hermanos, que se nos enseñe o que se enseñe cosas, como dice la palabra, fábulas, a que muchos se han desviado a enseñar fábulas, hermanos, o cosas que, hermanos, entreteniendo al pueblo. Y en la palabra no encontramos eso, hermanos, lo tremendo que desde el principio de la iglesia podemos ver, hermanos, que esos hombres fueron, hermanos, se formaron, hermanos, por el Espíritu Santo de Dios, buscando a Dios en oración y ayuno. No se formaron en una escuela, hermanos, no se formaron en un instituto, se formaron bajo ayuno, hermanos, y bajo oración. Eso es lo más importante, hermanos, pero si usted habla ahora en día de eso, hermanos, muchos le dicen, no, hombre, si es que, ¿por qué hablan así? Pero hermanos, es importante el estudio, no podemos decir que no, pero hermanos, bajo la dirección del Espíritu Santo es mucho más mejor. Hermanos, que el Espíritu Santo, hermanos, sea el que dirige, hermanos, sea el Espíritu Santo primero en todo. Y esto es lo que estos hombres, hermanos, los apóstoles del ayer, hermanos, ellos, hermanos, se dejaron guiar por el Espíritu. Hermanos, cada cosa que hacían no se movían por sí mismos, sino, hermanos, por la guianza del Espíritu Santo. Aleluya. Y la necesidad, hermanos, era grande. Pero ellos, hermanos, oiga bien, Pablo dice que comenzó, hermanos, lleno del Espíritu. Cuando se enfrentó con este hombre, hermanos, él no se enfrentó en la carne. Sabía que era un mago, oiga bien, era con alguien, hermanos, que el enemigo lo estaba usando. Era una persona, hermanos, que tenía malos espíritus. Pero el poder de Dios ahí venció, hermanos. Y esta gente pudo darse cuenta, hermano, que Pablo no era cualquier hombre, hermano, sino que era un hombre que Dios lo había levantado, hermano, y era, hermano, usado por el poder de Dios. Porque aquella palabra, hermanos, que este hombre le dio, se cumplió en el momento. Hermanos, no que solamente iba a hablar, hermanos, por hablar, sino que en el momento, la palabra que este hombre dijo, ese hombre se convirtió, hermanos, ciego. ¿Por qué, hermanos? Porque este hombre estaba perturbando, dice, los caminos rectos del Señor. O sea, estaba engañando al pueblo. Hermanos, ¿qué de esta gente, hermanos, que se aparta de la verdad, hermanos, y comienza a enseñar mentiras, comienza a enseñar fábulas, hermanos? Está la mano del Señor contra ellos. Por la palabra, hermanos, podemos verlo. Porque, hermanos, no es solo de enseñar, no es solo de predicar, sino ver, hermanos, que sí enseñar la verdad. Hermanos, tenemos que estar nosotros a favor de la verdad. Por eso es que predicar, hermano, no es solamente predicar. Porque, hermano, en este momento usted, hermano, tiene que estar analizando lo que yo voy a estar hablando. Cuando, hermanos, alguien sube, hermano, yo sé en el momento, hermano, usted está sentado, yo estoy sentado, yo tengo que estar analizando, porque la palabra dice claro, hermano, que hay que oírlo todo, pero hay que retener lo bueno, hermano, y ser imitadores de lo bueno. Porque muchas veces, hermanos, podemos también, hermanos, si andamos un poquito ahí desviados, podemos hablar cosas, hermanos, que no son conforme a la voluntad de Dios. Entonces, quiere tanto cuidado, hermanos, para predicar o para enseñar. Entonces, los que por eso necesitamos la guianza del Espíritu. La guianza del Espíritu. Hermanos, cuando, hermanos, yo voy a subir aquí, hermanos, algo que me da, hermanos, temor, y digo, Señor, ayúdame que seas tú. Porque si no es el respaldo de Dios, hermanos, no podemos hacer nada. Que la guianza del Espíritu, hermanos, sea primero. Para que, hermanos, nosotros podamos, hermanos, hacer lo que Dios quiere que hagamos. La voluntad de Dios primero. Entonces, hay necesidad, hermanos, de la palabra. Hay necesidad. Y como le digo, hermanos, si quizá muchas veces nosotros aquí estamos saciados de palabra. Pero siempre ha de haber uno, hermanos, que necesita escuchar palabra de Dios. Siempre hay uno que necesita escuchar la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué, hermanos? Porque hay mucha gente, hermanos, que quizá, hermanos, en muchos lugares que no se les enseña como debe ser, hermanos. Habrá alguien, hermanos, y eso es lo que muchos, hermanos, quizás nosotros, hermanos, si predicamos un poquito, hermanos, hermanos, quizás por momentos sentimos, hermanos, como que lo que hablamos, lo que predicamos, quizás no es, hermanos, como tomado en cuenta, pero, hermanos, hay algo, hermanos, que sí tenemos que saber, es que, hermanos, siempre hay alguien que va a escuchar la palabra. Porque, hermanos, óigame, a veces, hermanos, quizá, hermanos, si podemos predicar, hermanos, por allá afuera, pero es terrible, hermanos, si usted ve que no le ponen atención a la palabra,
no le prestan atención, quizás lo rechazan, hermanos, pero es parte, hermano, de lo que usted va a sufrir. O lo que vamos a sufrir, muchas veces el rechazo, hermanos, de la palabra. Usted puede escuchar, hermanos, cuánta gente, hermanos, blasfema, hermanos, de la palabra. Y hermanos dicen, no, es que para qué voy a ir a una iglesia, o para qué andan enseñando tanto y aburren con todo esto. Pero es parte, hermanos, del sufrimiento de lo que la iglesia, hermanos, tiene que sufrir muchas veces. Porque lo van a rechazar, hermanos. O dígame usted, hermanos, los profetas del ayer, hermanos, no fueron bien recibidos. Fueron ultrajados, hermanos, fueron maltratados, hermanos. Si, hermanos, si usted, hermano, recuerda, usted sabe que Juan el Bautista, hermano, dice que le arrancaron la cabeza. Esteban fue apedreado, hermanos. ¿Por qué? Por enseñar la verdad, hermanos, por hablar la verdad de Cristo. Hermanos, por eso fueron apedreados. Y eso es lo que, hermanos, es difícil. Hermanos, quizás nosotros estar, hermanos, dispuestos a sufrir, hermanos, por la causa de Cristo. O sufrir, hermanos, por predicar el Evangelio. Por eso es que no, hermanos, no hay muchos, hermanos. Usted dice, no, es que es difícil, hermanos, o que va a sufrir, hermanos, pobreza, sufrir hambre por momentos, hermanos. Si un siervo de Dios, hermanos, tiene que estar dispuesto a todas estas cosas. Si va a llevar la palabra, hermanos, va a haber momentos que va a padecer necesidad. Va a haber momentos que tiene que, hermanos, padecer quizás hambre. Si usted, hermano, comienza a estudiar sobre los misioneros, hay misioneros, hermanos, que van predicando la palabra. Esa gente sufre, hermanos. Y nosotros estamos cómodos. Predicar, hermanos, yo sé, aquí es muy fácil. Estamos bien cómodos, hermanos, tenemos todo. Pero, hermanos, que ante la necesidad de que otros verdaderamente están llevando la cruz de Cristo, es muy difícil. Porque hay siervos, hermanos, que pagan el precio. Hay siervos, hermanos, que verdaderamente están pagando el precio, hermanos, y yendo a lugares, hermanos, donde, hermanos, el evangelio es rechazado, hermanos, donde ya tienen que ser sacados, apedreados, hermanos, y tanta cosa, hermanos, mientras que nosotros tenemos la libertad de predicar y muchas veces nos negamos. Tenemos toda la libertad, hermanos, tenemos todo, hermanos, y muchas veces, hermanos, queda usted también no dice, no, es que estamos llenos de palabras. Y es la verdad, hermanos, tenemos palabras, ¿sí o no? Tenemos la palabra de Dios, hermanos, y a cada rato se nos predica, a cada rato se nos enseña. Pero, hermanos, en otros lugares, ¿cuánta gente tiene necesidad de oír palabra de Dios? Y es necesario, hermanos, pues es necesario, hermanos, que nosotros, hermanos, si vamos a predicar, primeramente, hermanos, entender, hermanos, que esto tiene que ser a través del Espíritu. Tiene que ser, hermanos, a través del Espíritu de Dios para que, hermanos, este respaldo vaya. Porque si nos vamos a enfrentar, hermanos, a rechazo o cuánta cosa, hermanos, si no andamos, hermanos, como dicen, bien orados, hermanos, podemos ahí andar todos desviados. Porque eso es lo que se ve, hermanos, en este tiempo. Hay mucha gente que usted va a ver, hermanos, que andan predicando quizás hasta por las calles, pero cuando alguien sale, hermanos, a rechazar, a decirle cosas, hermanos, comienzan a estar peleando también. ¿De qué sirve, hermanos? Entonces, y a esto que tenemos que estar preparados, primeramente, hermanos, estar dispuestos, hermanos, a aguantar quizás bofetadas, hermanos. Pero estaremos dispuestos nosotros, yo sé que no. Pero como le digo, hermanos, muchas veces cualquier cosita, hermanos, como que medio nos descontrola. Cualquier cosita, hermanos, y aún entre hermanos muchas veces, y ya, hermanos, enfrentándonos ante un inconverso, hermano, que ahí comienza a estar insultando, a estar diciendo cosas, quizás va a comenzar usted igualmente, no. Eso es lo que la palabra dice, hermanos, no maldiciendo, lo que leí en el texto, que no tenemos que devolver maldición por maldición, pero eso es lo que se ve ahora en día. Entonces, ¿qué indica, hermanos? Estará enseñando, estará siendo maestro, hermanos, verdaderamente de la palabra de Dios. Es la pregunta. Yo sé que no lo tienen que contestar, hermanos, es cada quien, ¿verdad? Pero, hermanos, en este caso, hermanos, la iglesia, hermanos, tiene esa necesidad. Primeramente, hermanos, de lo de maestro y luego profetas, hermanos. Que hayan profetas, ¿para qué? Para que, hermanos, si cualquier cosa que el enemigo, cualquier plan, hermanos, diabólico que el diablo traiga en contra de la iglesia, hermanos, Dios comienza a revelarlo. Pero usted está dispuesto, usted tiene que creer, hermano. Yo lo que, hermanos, he aprendido algo, hermanos, y es a respetar, hermanos. Cuando el Espíritu habla, tenemos que tener gran respeto, hermanos, y también saber, hermanos, discernir. Saber discernir cuando el Espíritu habla. Y algo muy importante, hermanos, cuando el Espíritu de Dios va a hablar, Dios, hermanos, le va a dar la dirección.
porque hermano, muchas veces, hermano, se me ha sido impuesto a las manos, pero no es necesario que haya llegado, sino que ya he sentido desde antes, hermano, he sentido cuando el Espíritu de Dios va, hermano, y ya está ahí. Y eso es importante, el Espíritu de Dios, hermanos, cuando le va a dar una palabra, usted ya lo ha sentido antes, sin necesidad que le impongan las manos. Usted ya puede presentir, hermanos, que Dios tiene una palabra para usted. Y eso es tan importante, hermanos, y algo, hermanos, que de la iglesia, hermanos, de antes, yo me recuerdo aún desde los 4 años, hermanos, en mi lugar, hermanos, hubo un avivamiento, hermanos, en la iglesia, y algo que se puede extrañar, hermanos. En ese tiempo, hermanos, hubo una iglesia que comenzó a levantarse, oiga bien, hacían festividades de 3 días, hermanos, 3 días y 3 noches. Y podía haber un avivamiento, oiga bien, de los 4 años, yo todavía esa memoria está ahí. Y algo, hermanos, que le marca, porque podía haber, hermanos, ese avivamiento, esa unidad, hermanos, de este pueblo, hermanos, que comenzaba a levantarse en esa unidad, en ese amor, hermanos, prácticamente como la iglesia, hermanos, primitiva. Pero luego que ha venido, hermanos, a botar todo esto, hermanos, la iglesia comenzó a bajar, hermanos, ha comenzado a perder, hermanos, el deseo, hermanos, de entrar en ese avivamiento, de entrar, hermanos, en esa presencia. Y es que, hermanos, es difícil entrar, hermanos, imagínense en un convivio, hermanos, ya, hermanos, de quizás dejar todo, hermanos, su trabajo, todas sus cosas, todos los afanes. En este país, más que todo, a nosotros se nos hace difícil. Y algo, hermanos, que le queda en mente, hermanos, desde esa edad, hermanos, yo pude comprender y podía ver, hermanos, ese avivamiento tan especial. No había, hermanos, quizá música, no había nada, pero usted podía sentir aquello que era algo lindo de parte de Dios. Entonces, pero qué, hermanos, la falta de búsqueda, hermanos, muchas veces nos tiene, hermanos, entretenidos, nos tiene ahí, hermanos, que como que apagados, hermanos, porque eso es lo que el enemigo quiere. Por eso Pablo, hermanos, aconseja a Timoteo también y le dice primeramente que avive el fuego del don de la imposición de las manos, que él recibió, hermanos, ¿para qué? Para su ministerio. También Timoteo, hermanos, recibió su ministerio bajo la imposición de las manos del presbítero. O sea, no la recibió, hermanos, así por así, sino, hermanos, algo que ya Dios lo tenía establecido para ellos. Eso es algo muy importante, hermanos, en la vida cristiana, y podemos comprender, como le digo, en esta ciudad, hermanos, ahí nació la iglesia, hermanos, ahí estaba la iglesia, hermanos, y desde allí dice la Biblia que de ahí salían todos los misioneros. Ahí fueron los primeros viajes de Pablo, de Bernabé y todos ellos, hermanos. Pero dice que había maestros, hermanos, no había necesidad, había, hermanos, esos enseñadores ahí estaban, hermanos, bajo la fe, hermanos, del apostolado. Esa fe cristiana, hermanos, es la que tenemos nosotros y es la que nosotros debemos anhelar siempre, hermanos. Que en la iglesia no se apague eso, hermanos. Que haya, hermanos, siervos, que Dios levante, hermanos, siervos, hermanos, que estén dispuestos. Ese debe ser el anhelo de la iglesia. Vamos a leer otro pasaje, hermanos. Necesidad de enseñar, hermanos, en Primera de Pedro. Y se me fue el tiempo, hermanos. Aleluya. Primera de Pedro, hermanos, 5. Vea lo que dice aquí, hermanos. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, dice, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, dice, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Oiga bien, no como teniendo, dice, señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Oiga bien, hermanos, lo que pide aquí, hermanos, este hombre: apacentar la grey de Dios, hermanos. O sea que hay necesidad, hermanos, de enseñadores, hay necesidad de maestros, hermanos, pero que enseñen la palabra, hermanos, conforme el Señor manda. Hermanos, esa es la necesidad que hay, hermanos, dentro del pueblo de Dios. Y esto, como le digo, en toda la iglesia, hermanos, lo que se puede ver, hermanos, como le digo, pueden haber tantos predicadores, puede haber tantos, hermanos, sino que critiquemos. Pero, hermanos, lo importante es, hermanos, que haya ese ánimo, que se hagan las cosas con voluntad, hermanos, con ese ánimo pronto, como estos hombres lo hicieron al principio. Que esté ese deseo, ese anhelo, hermanos, de hacerlo. Porque, hermanos, si lo hace, hermanos, por fuerza, hermanos, ¿qué quiere decir aquí?
Que no sirve, el Señor no va a tomar. Esto es lo que el Señor habla, hermanos, en el libro de Apocalipsis. A muchas de las iglesias, usted ya sabe todo, hermano, lo que el Señor habló a través del Espíritu, hermano, a su siervo Juan. Que muchas de las iglesias, ¿verdad?, hacían la obra, hermanos, pero las cosas no las estaban haciendo bien como el Señor mandaba. No hacían las cosas con voluntad, hermanos. O no había ese amor, ese deseo de hacerlo, hermanos. Y es lo que llega muchas veces, el enemigo quiere poner en nosotros, hermanos, que no haya ese primer amor. Que no haya ese deseo, hermanos, de servir al Señor. Eso es lo que el enemigo quiere, hermanos. El enemigo quiere que la iglesia, hermanos, no tenga ese sentir, ese amor en nosotros, hermanos, de servir al Señor. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que así nos tiene, hermanos, bien entretenidos, hermanos. Nos tiene bien acomodados fácilmente. Pero cuando, hermanos, hay algo, hermanos, dentro de usted, hermanos, que Dios ha puesto, hermanos, hay un fuego, hermanos, cuando el enemigo quiere apagar eso, el Señor, el Espíritu de Dios viene a darle fuerza. Y es por eso, hermanos, que nosotros podemos hacer algo aquí. Si no fuera el fuego, como dice el canto, ¿verdad?, no podemos hacer nada. Si no fuera, hermano, el Espíritu Santo de Dios, usted no viene a la iglesia. Si no, hermano, si el Espíritu Santo no lo mueve para congregarse, no venimos, hermanos. Todo lo que se hace, hermanos, cuando usted, en el momento que está sentado ahí, es porque el Espíritu Santo lo movió, hermano, a que se congregare. Le digo, hermanos, he pasado por momentos tan difíciles, hermanos, que usted no lo puede creer. El enemigo, hermanos, ha querido quitar, hermanos, todo lo que Dios me había dado. Si yo le estoy predicando aquí en este lugar, hermanos, no crea que porque sea más bonito, porque, hermanos, sea mejor que usted. Por la misericordia de Dios, hermanos. Porque el enemigo, hermanos, había enviado tanto dardo, hermanos, ¿para qué? Para apagar todo, hermanos, para que determinantemente, hermanos, si yo le dijera por dónde he pasado, hermanos, usted no lo cree. Pero, hermanos, el Espíritu de Dios cada vez, hermanos, muchas veces enviaba a muchos siervos, a muchos hermanos ahí, hermanos, a imponer manos. ¿Por qué? Porque ese fuego tenía que levantar, a dar palabra de exhortación, hermanos. ¿Y eso para qué, hermanos? Por amor, como decía la sierva el día de domingo. Que Dios nos habla por puro amor y misericordia muchas veces. Porque el enemigo, hermanos, lo que quiere es apagar ese fuego que hay en usted. El enemigo lo que quiere, hermanos, es apagar que el Espíritu Santo de Dios no se mueva en la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo sabe que ahí gana ventaja. Cuando el Espíritu Santo de Dios no se mueve en una iglesia, hermanos, el diablo está ganando ventaja, está ganando terreno. Y nos tiene muy acomodados ahí. Así de fácil. Gloria a Dios. Vamos a llegar hasta aquí, hermanos, en este mensaje. Gloria a Dios. Y lo leemos el último versículo nada más. Dice: y cuando aparezca, dice, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es por eso, hermanos, sé que, hermanos, cuando un predicador está sirviendo a Dios, un pastor, sabe, hermanos, que tiene corona, es por algo, está peleando, hermanos, por una corona incorruptible. Por algo, hermanos, allá en los cielos, por un galardón, hermanos, que Cristo tiene preparado, hermanos, para cada uno el que le sirve. Hermanos, es eso lo que el cristiano busca, hermanos. Hay una corona incorruptible. Hermanos, aquí, hermanos, puede tener, hermanos, premios, puede obtener todo lo que quiera, pero, hermanos, si perdemos el galardón que hay arriba, hermanos, de nada sirve. Estamos perdidos, hermanos. Si perdemos lo que Dios nos ha dado, estamos, hermanos, como dice la palabra, hay un texto que está muerto. Así que pónganse sobre sus pies, hermanos, y vamos a llegar hasta aquí con esta palabra. Gloria a Dios. Oramos en este momento, Padre, que estás en gloria, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Oh Dios Santo, reconocemos, Señor, que no somos nada, Padre. Solamente somos barro en tus manos, Señor. Venga usted bendiciendo, Padre, cada vida, Señor. Oh, gracias, Padre, por el respaldo, Señor. Porque yo sé que tú, Señor, haces todas las cosas, Padre. Toda la gloria es para ti, Señor. Te adoramos.